En esta sesión profundizaremos más sobre el comando select y algunas otras alternativas que nos provee. En particular veremos los siguientes comandos. Veamos primero un comando que se puede usar dentro de lo que es las condiciones, que se llama like, y que básicamente lo que nos permite determinar si un campo de texto cumple cierto patrón. Es decir, nosotros podemos condicionar en base a un campo de texto sea igual a otro, pero hay veces que lo que queremos hacer es buscar o condicionar en base a un patrón. Y para eso está el like, donde básicamente yo puedo poner mi campo de texto like el patrón o not like, es decir, que cumpla o no cumpla con este patrón que quiero buscar. ¿Qué es un patrón? Básicamente un patrón es un conjunto de textos junto a caracteres especiales que me permiten generar este patrón. Y los caracteres especiales son básicamente dos: el porcentaje que me dice que 0 o más caracteres, un underscore o barra inferior, ¿cierto?, que me dice cualquier carácter. Y bueno, además está el carácter de escape que me permitiría usar los otros dos caracteres dentro de patrón, pero sin identificarlos como un carácter especial. Entonces veamos algún ejemplo para entender bien esto. Si yo pusiera like porcentaje ABC, le estaría diciendo que quiero un texto terminado en ABC, porque ahí porcentaje dice que puede haber cualquier cantidad de caracteres antes, pero que los tres últimos tienen que ser ABC. Por ejemplo, si pusiera porcentaje ABC porcentaje, digo que el texto tiene que contener ABC, pero en cualquier lugar. Estoy diciendo que puede haber la cantidad de caracteres que yo quiera antes y la cantidad de caracteres que yo quiera después del ABC. Underscore ABC diría que debe haber un texto de 4 caracteres y que termina con ABC. Porque el underscore, a diferencia del porcentaje, define que tiene que haber un solo carácter. Puede ser cualquiera, pero uno solo. Y si pusiera, por ejemplo, porcentaje ABC underscore underscore, diciendo, mira, el texto puede ser de cualquier largo, pero de los últimos 5 caracteres tiene que ser ABC y los otros dos cualquiera. Otro comando especial es el distinct. Por defecto, una consulta SQL no elimina tuplas duplicadas. Eso lo vimos cuando estábamos viendo el álgebra relacional, ¿cierto? Hablamos de que las tuplas duplicadas se eliminaban por defecto, pero SQL no lo hace. Por lo tanto, si yo hago una consulta donde hay tuplas, donde el resultado tiene tuplas repetidas, estas no se van a eliminar. Si quiero eliminarlas, tengo que hacer explícitamente utilizando el comando distinct. Y básicamente el distinct se pone después del select. Por ejemplo, si tengo la tabla de trabajador, ¿cierto?, que tengo estos 4 campos, si hago select departamento from trabajador T, sin nada, lo que obtendría sería que venta, finanzas, venta, operaciones, donde venta aparece 2 veces. Entonces, en verdad, yo lo que quiero saber son todos los departamentos donde trabaja algún trabajador. Entonces, lo que tendría que ser un select distinct de tal forma que solo me aparezca una vez cada uno. Entonces, el distinct ahí hace que ventas aparezca una sola vez. También puedo definir el orden de los resultados. Ya que inicialmente, cuando tú haces una consulta, no es posible predecir el orden en que vendrá el resultado de una consulta. Y esto es por definición del modelo relacional, donde dice que no hay orden de las tuplas, ni orden de las columnas. Una misma consulta hoy podría ordenar un orden distinto mañana. Es decir, si usted hace una consulta hoy día y le da cierto orden, no necesariamente mañana le va a dar el mismo orden la misma consulta, aunque no hayan cambiado las tuplas. Entonces el comando order by nos permite definir un criterio de ordenación. De esa forma sí podemos hacer predecible el orden en que va a aparecer. Y el order by se usa después de la cláusula where. Entonces ahí uno pone order by, la expresión, y además puede decir si lo quiere en orden ascendente o descendente. Ascendente se refiere, ¿cierto?, que sería de menor a mayor, y descendente de mayor a menor. Hay orden a nivel de número y también orden a nivel lexicográfico, es decir, a nivel del alfabeto. Por ejemplo, si tengo trabajador también y digo select asterisco from trabajador order by nombre, voy a ordenar a través del nombre y por defecto va a ser ascendente. Es decir, Juan, María, Paz, Pedro, J, M, P, P. Entonces sería el orden. Además puedo poner más de una cláusula en el order by, o sea, más de una expresión, más de una columna. Por ejemplo, order by departamento, edad descendente, va a ordenar primero por departamento y ante los que tengan el mismo departamento va a ordenar por edad descendente. Entonces ahí tenemos ordenado por departamento, finanzas, operaciones, ventas. Y en ventas, que hay 2 repetidos, tenemos que María está antes porque su edad es mayor, y como dije que el segundo criterio de ordenación era edad descendente, queda sobre Juan. También es posible limitar la cantidad de tuplas del resultado de una consulta. Por ejemplo, si yo quiero solo una tupla, sé que un conjunto me da, sé que una consulta me da un conjunto de tuplas, pero quiero solo la primera, o quiero ir haciendo las consultas que me dan de 10 en 10 resultados para que
porque eso es lo que voy a ir mostrando, no voy a mostrarlos todos al tiro. Entonces puedo hacer un límite eso, ¿ya? Incluso puedo definir desde cuál tupla del resultado comenzar. Y para eso se ocupa el limit y el offset, ¿ya? Entonces yo puedo poner limit una cierta cantidad, que me va a decir cuántas tuplas máximas me tiene que dar el resultado. Y el offset es el número de la tupla en la cual partir. Por defecto 0, es decir, va a partir desde la primera, pero si le pongo 1 se va a saltar 1, etcétera. O sea, offset dice cuántas se va a saltar, básicamente, no técnicamente cuál va a partir, sino cuántas tuplas del resultado se salta. Por ejemplo, si tengo el select asterisco from trabajador order by nombre, ¿sí? Si yo a ese select le pongo limit 1, me daría solamente la primera tupla. O sea, el resultado va a ser Juan2620, pero estoy diciendo limit 1, es decir, que solo me entregue un resultado. Si ahora tomo el mismo, pero le agrego limit 2, offset 1, estoy diciendo que me entregue dos resultados, pero que se salte el primero. Cuando me entregaría el segundo y el tercero. Además, Postgre y en general todos los sistemas administradores de base de datos nos proveen una serie de funciones predefinidas. Básicamente una función, estamos hablando de que es una operación que permite transformar un valor, ¿no?, o un conjunto de valores en otro valor. Y después yo esos valores los puedo usar tanto en los resultados, es decir, en las columnas que quiero mostrar, como en las condiciones. Entonces, yo puedo condicionar en base a funciones. Postgres provee una serie de funciones. Por ejemplo, están las funciones matemáticas. Ahí vemos un ejemplo, select p, donde pi es una función, y después yo le pongo alias pi. Round es otra función, ¿cierto?, que me redondea el valor, ¿ya?, de esa columna costo. Power, otra función, ¿cierto?, que eleva. Entonces ahí puedo ver que puedo ocupar tanto a nivel de las columnas que voy a mostrar como a nivel de las condiciones, ¿ya? Si vamos a la documentación de Postgres, si ustedes van aquí al punto 9, van a ver funciones y operadores, van a encontrar todas las operaciones y todas las funciones. Si nos metemos aquí en las mathematical functions, ¿cierto?, vamos a encontrar, bueno, todos los operadores, que ya vimos algunos. Aquí pueden ver otros operadores que se pueden usar. Y aquí vemos una serie de funciones, ¿cierto? Valor absoluto, tenemos también el resto de la división entera, por ejemplo, logaritmo. ¿Ya? Aquí tenemos una serie de funciones matemáticas, ¿ya? Incluso podemos obtener un random si quisiéramos. Además de las funciones matemáticas, otras funciones importantes son las funciones sobre string. Por ejemplo, char_length, que me da el largo, la cantidad de caracteres o el largo de un string, ¿cierto? Entonces yo le diría, por ejemplo, en ese caso, tengo una tabla de mensaje que debe tener un campo texto y digo selecciona los textos que tienen un largo mayor o igual a 10. Al igual acá, si voy a la documentación, en string function puedo ver las distintas funciones asociadas a string. Ahí tenemos char_length o character_length, que son equivalentes. Y por ejemplo también puedo pasar todos los strings a lowercase, ¿cierto? A minúscula. O substrings también. Hay una serie de funciones que uno puede utilizar con string. Y otras de las funciones que también se usan harto son las funciones sobre fechas. Y en el caso de las fechas no solo hay funciones, también hay operadores. Es decir, las fechas soportan lo que es sumas, restas, divisiones, o sea, y una serie de estos operadores. Lo importante es que recordar que tenemos distintos tipos de, para los campos fecha y hora. Está el date, que representa una fecha, está el time, y está el timespan, que representa la fecha y la hora en conjunto. Entonces, según cuál de estos esté usando, es cómo funciona el operador. Por ejemplo, aquí ocupo current date, que es una constante que me va a entregar la fecha actual, ¿ya? Y al hacerle -5, lo que está haciendo es corriéndose 5 días para atrás. Entonces le digo selecciona todas las ventas cuya fecha sea desde 5 días, o sea, mayor a los últimos, que sean las ventas de los últimos 5 días. Entonces también podemos ir aquí a ver los operadores. Entonces aquí nos explica cómo funciona cada uno. Por ejemplo, la suma de un date con un entero, ¿ya? Cómo funcionaría. Además al date le podría sumar el entero, pero en vez de ponerle un entero 7, le pongo un intervalo, ponerle una hora, ¿ya? Y eso lo reconoce, y ahí, pero lo que me retorna es un timestamp, ya no es un date. Entonces ahí uno tiene que preocuparse bien de cómo es esa operación, ¿ya? Y además aquí tenemos algunas de estas funciones. Esto está current date, current time, que son más constantes que funciones. Tengo now si quiero obtener el date y time, o sea, el timestamp para hoy día, ¿ya? Una serie de otras. Otra de las cosas que uno quisiera hacer es, por ejemplo, esto. Tengo la tabla de trabajador
y quisiera responder la pregunta: ¿cómo podemos obtener la cantidad de trabajadores por departamento? Si tengo mi tabla de trabajador, ¿ya? Cada uno tiene su departamento, pero lo que me gustaría saber es cuántos trabajadores hay por departamento. Bueno, y para agrupar tuplas es que existe el comando groupBy, ¿ya? Y esto nos va a permitir agrupar resultados de una consulta bajo uno o más atributos. ¿Qué quiere decir eso? Que las tuplas se van a agrupar según la igualdad de los atributos utilizados para la agrupación. Si yo puedo definir atributos por los cuales se agrupan, y lo que va a hacer es tomar el resultado del select, tomar todas las tuplas de ese resultado que tengan un valor igual en esos atributos y agruparlas. Y después, en base a esa agrupación, ¿ya? Yo puedo aplicar una función al resto de los valores. O, por ejemplo, contarlos. Puedo decir cuántos agrupo, puedo contar cuántos agrupa para cada uno de estos conjuntos de atributos. Entonces, como dice ahí, hay una tupla por cada conjunto de valores distintos de los atributos que defino para la agrupación. Y sobre el resto de los atributos, los que no estoy usando en la agrupación, además podría aplicar una función de agregación. ¿Por qué? Porque si estoy agrupando por dos atributos, ya un tercer atributo que no está dentro de la agrupación, dentro de las tuplas que estoy agrupando, puede ser distinto. Entonces, si quisiera mostrarlo, como voy a mostrar una tupla por agrupación, ese tercer atributo tendría que definir cómo debe acumularse para generar un solo valor. Aquí vemos el select genérico, vemos dónde está el group by, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos tener la cantidad de trabajadores por departamento? Bueno, lo que tengo que hacer es agrupar por departamento y aplicar una condición, o sea, aplicar una operación o una función de agregación de esto. En este caso, esta función se llama count. Entonces, se fijan ahí en el select, hay un group by departamento, y además estoy dentro de las columnas que quiero mostrar, le digo, muéstrame el departamento, pero además muestro un count asterisco, es decir, cuenta cuántas tuplas agrupaste en cada departamento. Eso es lo que dices, ese count. ¿Ya? Y eso ponle cantidad. Si vemos acá en la documentación, dentro de las mismas funciones están las funciones de agregación, que son estas funciones que pueden usarse con el group by. ¿Ya? Y ahí podemos ver, por ejemplo, que hay una función promedio. Entonces yo podría calcular el promedio de cierta columna. Esto en el caso del count yo le pongo count asterisco. Pero además podría ocupar el promedio, tiene que ir sobre una columna en particular, ¿no? O el máximo, o el mínimo, o la suma, ¿cierto? Que se usa bastante. Entonces veamos otro ejemplo ahora. Tengo las utilidades, ¿ya? Tengo la fecha, que básicamente es el año. Tengo un país, el producto y la utilidad. ¿Ya? Entonces aquí digo que es cierto, el 2008 en Chile los televisores me produjeron 1500 utilidades, el 2008 en Chile los computadores 2100, etc. Entonces, lo que quiero ahora es las utilidades de cada producto por año. Estoy agrupando, quiero agrupar por año y por producto. ¿Qué es lo que hago entonces? En el group by pongo la fecha y el producto, y dado que fecha representa el año y producto, o sea, estoy agrupando por esos dos campos, ¿ya? Y lo que hago es mostrar la fecha, el producto y la suma de las utilidades. Es decir, de la agrupación de las tuplas que se agrupan, le digo que sume, ¿ya?, el campo utilidad. Entonces, se fijan ahí, si vemos la primera, por ejemplo, o veamos la segunda, que es 2008 computador. ¿Por qué es 2800? Porque estoy agrupando por 2008 computador. Si voy a utilidades, veo que 2008 computador, tengo la segunda tupla que dice 2008 Chile computador, la tercera que dice 2008 Argentina computador. Entonces las agrupé en una y sumé las dos utilidades, 2100 más 700, que me da entonces los 2800 que ahí aparecen. No es posible condicionar en el where los resultados de una agrupación. Es decir, si lo vemos por el orden en que se ejecuta una sentencia SQL, el where se va a ejecutar mucho antes de que el group by. Por lo tanto, no puedo en el where filtrar las tuplas en función de una de los resultados de las operaciones de agregación. Si quiero hacer un filtro de eso, condicionar en función de la agrupación, tengo que ocupar el comando heavy y a él agregarle la condición que queremos utilizar. Entonces, por ejemplo, si ahora quiero la utilidad de cada producto por año, pero que sean menores a 2000, entonces ahí lo que hago, la misma select que habíamos hecho antes, pero ahora le digo heavy sum utilidad menor que 2000. Entonces, ese sum utilidad yo no lo podría poner en un where. Muy importante, y esto sí que Postgres no lo soporta, en heavy no puedo poner u menor que 2000. Es decir, no puedo ocupar alias de las columnas que voy a dar como resultado. Tengo que poner el comando completo, ¿ya? Ojo con eso.